política del momento hoy en Colombia. Lo que algunos analistas políticos han denominado la jugadita. Y nuevamente, el protagonista, el senador por el Centro Democrático Ernesto Macías. ¿En qué consiste la jugadita? Pues bien, había una expectativa en el país. Los sectores de oposición, senador Jorge Enrique Robledo, senador Gustavo Petro, habían citado al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a un debate de moción de censura. La moción de censura es cuando el Congreso de la República y sus mayorías le piden al presidente de la República revocar el mandato de uno de sus ministros. Coloquialmente se podría decir, se tumba un ministro producto de las pruebas en medio de un debate de control político. Y bueno, llegamos a ese debate de control político y a pedir la moción de censura por lo que ustedes han visto en Colombia, masacres totalmente impunes, lo que sucedió en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, desmanes de la fuerza pública, tropas de los Estados Unidos en el territorio colombiano sin pedir permiso al Congreso de la República. En fin, se han acumulado una serie de eventos que ameritaban la moción de censura para la oposición política al gobierno de Iván Duque. Sin embargo, nuevamente Ernesto Macías se inventan una jugadita allí y con el presidente del Congreso, el doctor Char, terminan anulando prácticamente el debate de la moción de censura. Para que nos explique bien qué fue lo que pasó, estamos en comunicación con el jefe de prensa del senador Gustavo Petro. Andrés, muy buenas tardes. En directo en este momento estamos en comunicación con el Congreso de la República. Andrés, explícanos qué fue lo que pasó ayer en el Congreso de la República y lo que está generando en este momento, si se me permite el término, la indignación democrática. Holman, muy buenas tardes para usted y para todas las personas del tercer canal. Así es, los saludamos desde el Congreso de la República. Pues bueno, ayer se tenía previsto que se realizara el debate de moción de censura convocado por el senador Roy Barreras y también por el senador del Polo Democrático, el doctor Robledo. En medio de toda esta confusión de lo que pasó ayer, nadie entendía qué era lo que se estaba debatiendo, si era la moción de censura o si era alguna otra cosa. En el orden del día colocaron antes de la moción de censura algo que podríamos llamar una jugadita. Ahí mismo también en el orden del día citaron a un debate de control político al ministro de Defensa y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del ICBF. Empezó todo este debate, Roy Barreras hizo su pronunciamiento, 1 hora y media habló precisamente Roy Barreras, donde también dejó en alerta lo que estaba pasando. No colocaron en el primer punto del orden del día la moción de censura, que era lo que se estaba citando y era lo que habían acordado días antes con el presidente Arturo Char y con el secretario general del Congreso de la República, del Senado de la República. Empezó toda esta discusión. Roy Barreras hizo su intervención, luego le tocaba el turno al senador Jorge Enrique Robledo, al cual no quiso hacer la intervención, dijo que esas no eran las reglas del juego, señaló que habían violado un acuerdo en el que habían llegado para hacer este tipo de debates y sobre todo porque le iban a dar la palabra también por el mismo término de tiempo al Centro Democrático, a la senadora Paola Holguín y al senador Ernesto Macías, quienes lo que hicieron fue defender al ministro de Defensa y en ningún momento se llegó a un tipo de debate. Terminado todo esto, el senador Gustavo Petro demoró 3 horas para que el presidente Char le diera la palabra, no le quería dar la palabra, se intentó por todos los medios, llamándolo directamente, enviándole los mensajes con el secretario Gregorio Hash y también por medio de la aplicación, el cual después de 3 horas, casi 4 horas, le da la palabra y es donde Petro hace el señalamiento de que se está violando la democracia al cerrar el Congreso de la República solamente por un aparente caso de COVID-19 de la senadora María del Rosario Guerra. Señala también La Voz, dice que al cerrar el Congreso se estaría violando totalmente la democracia, estarían acabando la democracia y estaríamos entrando en una dictadura. Allí también deja muy claro que no tenía por qué haberse metido este debate de control político antes de la moción de censura,
porque justamente aprovechó el Centro Democrático ese espacio para poder meter una proposición en el cual daban como satisfechos todas las respuestas del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y así evitar que se llevase a una moción de censura. Entorpecieron el proceso de moción de censura, del cual se había aplazado ya 3 veces. Hoy era la cuarta fecha, ayer era la cuarta fecha, perdón, para poder llevar a cabo este debate de moción de censura, y lo interpusieron esta proposición, lo cual entorpeció por completo el debate que se tenía previsto que se diera por el tema de las tropas militares de Estados Unidos en Colombia, y también por los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre en la capital colombiana. Pues bueno, todo eso ha sido el hazmerreír por muchas partes de la sociedad, de que el Congreso lo que está haciendo es jugando con la democracia. Vimos que se retiró la oposición también ayer mismo sobre esta votación, sobre esta proposición, porque veían que era ilegal, no dejaban cumplir el debate como se debía llevar, estarían violando el artículo 135 de la Constitución Política, y es donde todos los congresistas tienen la posibilidad de llamar a un ministro del gabinete, a un ministro que hace parte del gobierno nacional, a una moción de censura, porque pues no, las pruebas, como usted lo decía, las pruebas o los indicios que tengan puede hacer que puedan pedirle la cabeza o tumbar un ministro. Pues bueno, Holman, eso fue lo que sucedió. Entorpecieron el debate de moción de censura, violaron la ley, porque eso es una violación a la ley cuando se le prohíbe a un congresista hacer este tipo de debates. El senador Gustavo Petro ha señalado a través de sus redes sociales, y también lo hizo ayer en la plenaria del Congreso de la República, que le solicita a todos los abogados demócratas que quieran organizar una denuncia por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia por el saboteo de 58 senadores a este debate de moción de censura. Lo que sucedió, dice él, va en contra del derecho constitucional, y también señala él que hay muchas personas que le están haciendo daño a la democracia y por eso están violando la ley de alguna forma. Andrés, en efecto, en contados minutos vamos a ver la intervención del senador Gustavo Petro, una intervención que han calificado varios senadores, tanto de oposición como gobiernistas, de una intervención contundente, argumentada, elocuente, como las que nos tiene acostumbrados el senador Gustavo Petro. En unos minutos vamos a ver esa intervención, y mientras tanto les voy a pedir a ustedes que nos den like en la transmisión o en el contenido, si están de acuerdo, les gusta el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Pasen la voz, compartan en este momento la transmisión, suscríbanse al canal de YouTube, solamente tienen que darle clic ahí en suscribirse para ver en los próximos minutos la intervención de Gustavo Petro. Y también hacia la 1 de la tarde tendremos al abogado Miguel Ángel del Río analizando lo que sucedió ayer en el Congreso de la República a la luz del derecho, y anunciando por qué va a denunciar a los senadores que se opusieron bajo artimañas, así se califican algunos, la moción de censura. Ya están en este momento, efectivamente estamos viendo cómo está subiendo en este momento la audiencia. Estamos en YouTube, en Facebook y en los diferentes canales, también a través de mi página fanpage de Holman Morris. Entonces, si quieres, Andrés, das tú la introducción a la intervención que vamos a ver a continuación del senador Gustavo Petro, que está despertando tantos comentarios en el ambiente político hoy en Colombia. Sí, Juan, mire, es una intervención contundente, una intervención que va al punto de las problemáticas que se vienen presentando en la democracia colombiana, en un congreso, que es el único congreso en el mundo que ha estado sesionando virtualmente, donde se perdió el control político, que es lo que tiene que hacer un congreso, y más en este tipo de situaciones y emergencias que estamos padeciendo a nivel mundial. El Congreso de Colombia es el único que está cerrado, y le ha dicho muy contundente el senador Gustavo Petro al presidente del Congreso, Arturo Char, que si alguien se enferma de COVID en Olímpica, no lo cierran, y Char decidió cerrar el Congreso. Esa es la intervención de Gustavo Petro ayer, precisamente en lo que sería el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Sí, señor presidente. En primer lugar,
Solicito el uso de la palabra como vocero de la Colombia Humana en el debate de la moción de censura. Debate que considero está siendo saboteada por usted. Y voy a intentar explicarlo. Si el señor propietario de Alcosto, que es un financiador de Duque, Correa Mejía, socio de Santiago Uribe Vélez, tiene en su negocio una persona que se enferma de COVID, ¿qué sucede? La persona enferma es confinada. Se hacen unas pruebas para quienes hayan tenido algún tipo de riesgo ante la persona y le preguntaría a usted, señor Char, ¿cierran Alcosto? ¿O Alcosto continúa vendiendo sus mercancías? Si usted fuese el dueño de Alcosto y no el presidente del Senado, hubiera ordenado cerrar Alcosto o las Olímpicas, que es exactamente lo que hizo con el Congreso de la República. Ordenar el cierre del Congreso. Eso no es lo que hacen en las fábricas, en los centros comerciales, cuando alguien se enferma. Usted utilizó la enfermedad supuesta de la señora Guerra para cerrar el Congreso de Colombia y sabotear el debate, la importancia del debate de la moción de censura. Si usted me demuestra que en Olímpica, o en Alcosto, o en El Éxito, cierran los almacenes cuando aparece una persona enferma, tendré que presentar disculpas públicas. Pero eso que no hacen ni en Olímpica, ni en El Éxito, ni en Alcosto, lo está haciendo usted ni más ni menos que con el Congreso de la República de Colombia. Yo no voy a intervenir en este debate, solo voy a dar unas cifras, porque prefiero quedarme en mi intervención que solicito oficialmente en la moción de censura y no en este debate que se puso para disminuir la intensidad de lo que sería el debate de la moción. Aquí unos congresistas han dicho, lo malo del asunto es que las FARC reclutaron menores de edad, ¿cierto? Pero entonces, porque las FARC reclutaron menores de edad, la Fuerza Pública de Colombia tenía que asesinar 312 menores de edad bombardeados. Cifras no inventadas por mí, sino por medicina legal. Desde el año 2004 hasta la fecha, bajo 3 presidentes, las fuerzas militares han bombardeado sin tener en cuenta la presencia de menores de edad y 312 niños y niñas han muerto por acción del Estado. Entonces, porque la FARC recluta menores, hay que aplaudir que la Fuerza Aérea y el Ejército mate 312 menores de edad. Segundo interrogante, solo en Bogotá, la capital, desde el año 2018 a la fecha, 11.037 personas han sufrido lesiones personales en manos de la policía. Pregunto, ¿eso se llama respetar los derechos y las libertades públicas como ordena la Constitución Nacional que debe hacer la policía? Entonces, si se habla de estos 11.037 lesionados registrados en medicina legal, se está atacando la institución policial. Encubrir eso, ¿acaso no es destruir la policía misma? Dentro de esas 11.037 personas lesionadas, hay 42 violaciones, solo entre el año 2019 y la fecha. Varias niñas menores de edad, entre los 42 violados por la policía.
Y una tercera cifra que dejo para el análisis en mi intervención en la moción de censura. 10% de la gasolina que se produce por Ecopetrol en Colombia se gasta en la producción de cocaína. El 10% anual de la producción de Ecopetrol va destinada a la producción de cocaína. Es más clave que la hoja de coca, sembrada por particulares, muchos de ellos campesinos, la participación de Ecopetrol indirectamente y por no vigilar en la producción de la cocaína. El Estado es el principal productor de cocaína en Colombia a través de su gasolina. ¿Por qué toda la investigación y la represión va hacia el campesino para ocultar que son los insumos del Estado los que están produciendo la cocaína en Colombia, que es a través de la administración de... Termine, senador Petro, por favor, un minuto más. Que es a través de la administración del Estado en las redes de la distribución de la gasolina que regula el gobierno nacional, en donde está el principal insumo de producción de la cocaína que se exporta en Colombia. Porque ahí no está la investigación, y sí está la investigación y la represión sobre el campesino que llevan a la cárcel. Este tema lo profundizaré más en la moción de censura. Bueno, Andrés y televidentes, debo confesar que me pasó un escalofrío cuando escuché la cifra de que en los últimos 3 gobiernos y en medio de la barbarie de la guerra han sido bombardeados en campamentos guerrilleros 312 niños y han sido violados y violadas otra cantidad de niños y niñas en establecimientos de la fuerza pública, en CAIS y en otros lugares, o por soldados, como el caso de la niña en Vera. Estos eran los elementos, los ejemplos para el análisis y el debate de control político ayer al ministro de Defensa, de la moción de censura al ministro de Defensa, que fue boicoteada por el presidente del Congreso, el señor Char. Estas cifras y cómo tenían planteado ustedes el debate, Andrés, usted como jefe de prensa del senador Gustavo Petro. Bueno, Juanman, teníamos unas cifras mucho más amplias, no solamente estas que el senador Petro nombró en el debate, sino que teníamos otras que quizá fuesen mucho más fuertes. Él señalaba que habían unas niñas que habían sido abusadas sexualmente por miembros de la fuerza pública en lo que va corrido del año, más exactamente entre marzo de 2019 y junio de 2020. Hay unas cifras que uno dice esto no puede estar pasando. Vemos que solo en 2019 se abusaron a 4 menores hombres de menos de 14 años, fueron violados por miembros de la fuerza pública, y más exactamente 15 niñas fueron abusadas sexualmente por agentes de la policía en la ciudad de Bogotá. Estas cifras corresponden a la ciudad de Bogotá. Teníamos mucho más información respecto a los barrios donde se habían presentado este tipo de abusos. En solamente, para ponerlo así de ejemplo, de marzo de 2019 a junio de 2020 son 42 casos los que se habían presentado de abusos sexuales, nada más son los abusos sexuales de esto. También vimos con mayor relevancia las cifras que tenían que ver con la violación de los derechos y violación también de personas de la población LGBTI. Hay personas que no han denunciado, colocan ellos en medicina legal que a pesar de que fueron atendidos por ellos para hacer todo
todo el proceso de documentación de los hechos, no quisieron revelar su identidad, pero es muy preocupante las cifras que se vienen presentando. Y también la otra cifra, que es una investigación que realizamos frente a los niños que han sido bombardeados en los campamentos de los grupos ilegales al margen de la ley. Señala en una de las respuestas que nos dio en ese entonces el ministro de Defensa, señala que la inteligencia actuó conforme a todo lo que le habían dado los datos, la inteligencia que habían hecho, y el ejército bombardeó esa zona sin percatarse que allí habían menores de edad. Son 312 los niños y niñas que asesinaron bombardeados por el ejército, por la fuerza pública del Estado colombiano, entre las cuales hay alrededor de 12 a 14 menores de 4 años, es decir, bebés que murieron bombardeados durante estas operaciones militares por parte del ejército. Y bueno, todo esto que se viene presentando, el senador también hacía referencia al combustible que se utiliza para la producción de cocaína, que sería otra de las formas que se estarían presentando y que también estaría cobrando la vida de diferentes comunidades y diferentes personas en los territorios donde se produce la cocaína. Y por supuesto también llevábamos la alerta del asesinato de líderes sociales y sobre todo de personas que son militantes de la Colombia Humana, esa preocupación que también es latente, que ha denunciado el senador luego de los últimos hechos presentados. En un solo día 2 militantes de la Colombia Humana fueron asesinados, y esa preocupación que se viene presentando también se iba a exponer en este debate de moción de censura al ministro de Defensa, y bueno, debate que fue totalmente entorpecido por parte de los partidos de gobierno, y ya conocemos lo que ocurrió, la polémica que se viene presentando y la democracia que es la que se ve afectada. Andrés, y quiero resaltar esto. Hizo el Centro Democrático todo lo posible para que estas cifras y la profundidad, lo que hay detrás de estas cifras, lo conociera el país. 312 niños bombardeados durante los últimos 3 gobiernos, violaciones al interior del ejército, violaciones a niñas, violaciones en los CAIs. Era parte del debate. También una cifra bien reveladora, o un dato revelador. La cocaína que se produce en Colombia, el insumo más importante es gasolina que produce Ecopetrol. Entonces, el planteamiento es, ¿por qué no se controla la gasolina? Porque eso no es más fácil controlar la gasolina llegando a los territorios donde se está produciendo hoy cocaína. Claro, lo fácil es detener campesinos, llenar las cárceles de campesinos que no tienen otra cosa que cultivar y decir, estamos combatiendo el narcotráfico. Una mentira que nos venimos echando en este país hace muchos años. Y esa política es un generador de violencia en los territorios. Pero cuéntenos rápidamente, Andrés, antes de pasar, mucha atención, tenemos la reacción también del senador Alexander López del Polo Democrático, contundente también. Brevemente, Andrés, ¿cuáles fueron las artimañas que utilizaron para no darle la palabra al senador Gustavo Petro después de 3 horas? No, Juan Manuel, esto fue una hecatombe, por así llamarlo. Eso ya se volvió un espectáculo. No nos había pasado de eso. Tienen una aplicación para la cual uno puede pedir la palabra. Se pidió en varias ocasiones repetitivas. Pensamos que era error de la plataforma. Vinieron los ingenieros, la revisaron. La plataforma estaba bien. Se llamó al secretario general del Senado, al doctor Gregorio Hash, que se estaba pidiendo la palabra no solamente para intervención como vocero de la Colombia Humana, sino para una moción de orden, y tampoco fue escuchada. Le pasaban los mensajes, nos comunicamos con varios asesores del senador, el presidente Arturo Char, y hizo caso omiso a los llamados que se habían presentado. El senador obviamente abrió micrófonos de la aplicación de la plataforma, no lo escucharon, le tenían bloqueado. Lo mismo le pasó no solamente a Pedro, sino también a la doctora Aida Bella, que estaba pidiendo la palabra y después de varias horas se la dieron, porque ya varios senadores estaban levantando la voz un poco sobre esto que venía pasando. A Armando Benedetti también le ocurrió lo mismo,
pero nos hemos dado cuenta que es algo que ya se viene presentando y solamente pasa con los sectores que son parte de la oposición o quienes están haciendo oposición al gobierno del presidente Iván Duque. Las personas del Centro Democrático sí tienen la facilidad de tener una réplica, de tener una moción de orden, de tener quizá la palabra, pero vemos que ayer se presentó ese problema y no solamente ese problema. Mire, le quiero dar un dato. Durante la intervención de Roy Barreras, que duró 1 hora y media, se le interrumpió a él más de 6 veces, pero no por problemas de él o problemas técnicos de él, sino porque lo sacaban de la plataforma, es decir, estaban haciendo una especie de sabotaje a la intervención del senador Roy Barreras y en más de 6 ocasiones lo interrumpieron, lo sacaron, lo desconectaban. Entonces ya uno iba viendo para dónde iba estos debates, para dónde iban las interrupciones que se iban a presentar a lo largo de las intervenciones de los senadores de la oposición, y es un llamado también a las garantías para la que puedan ejercer la oposición sin ningún tipo de problema, y garantías no solamente para el debate sino para la democracia que se está viendo un poco ultrajada en todo este tipo de casos que hemos visto, y estas interrupciones que no les dan las palabras, que lo cortan a cierto momento para que no siga con esa interrupción, con esa intervención, o quizá cuando está tocando temas muy delicados simplemente lo cortan o lo sacan de la plataforma. Son varias las quejas que ya hay, pero sobre todo de los partidos de oposición. Muy bien, Andrés. En este momento recordarles nuevamente, porque es importante para que el tercer canal, la voz de los que no tienen voz, podamos seguir adelante. Y es muy sencillo. Like en este momento, por favor. Ayúdenos con el like. Suscríbase ya al tercer canal. Muy fácil, en la pestaña de YouTube. Y esta sí que es importante. Porque si usted quiere, está de acuerdo, considera que el tercer canal es una voz necesaria en la democracia colombiana y que sus contenidos se vean, comparta en este momento la transmisión del tercer canal, que lo hacemos con un esfuerzo enorme, pero con cariño y con algo muy importante, con dignidad. Entonces compartan en este momento, like, suscríbanse al tercer canal en este momento de YouTube. Miren, esto que está diciendo Andrés y lo que sucedió ayer en el Congreso de la República es supremamente grave. No sé si ustedes lo alcanzan. Yo estoy seguro que ustedes mejor lo alcanzan a dimensionar. La democracia son pesos y contrapesos. Oposición, partido de gobierno, que se controlan para que no haya abusos de poder. Ayer, como lo ha venido denunciando el senador Gustavo Petro, no había Congreso. La virtualidad, de la virtualidad se viene aprovechando el fascismo. El fascismo tiene una característica en el mundo de hoy, es la mentira, es el cinismo, es estigmatizar, señalar, perseguir y asesinar al opositor político, es invisibilizarlo de diferentes maneras en el escenario político. ¿Y qué fue lo que pasó ayer en el Congreso? Que sesiona virtualmente y aprovechan la virtualidad para afectar la plataforma, cortar el audio, sacarlos de la imagen, y la virtualidad, de la virtualidad se están aprovechando para todo este tipo de maniobras, para que no salga adelante la voz del contrapeso político en la democracia colombiana, que es la oposición política elegida por 8 millones de colombianos que ven representados en sus representantes y senadores la voz de una Colombia muy diferente a la del Centro Democrático. Por eso, analistas, filósofos de aquí y de allá están viendo el caso colombiano como unas nuevas prácticas de fascismo en Colombia, del nuevo trompismo a la colombiana. Estas artimañas, el asesinato de los líderes de la Colombia humana, negar la voz, un ministro de la Defensa y un partido como el Centro Democrático
que señala, acusa, estigmatiza de que todo lo malo que pasa en Colombia obedece a las directrices del senador Gustavo Petro. Cerrarle la puerta a la minga indígena, no hablar con el pobre, con el afro. Esos son rasgos fascistas en el mundo de hoy. No necesariamente son construcción de campos de concentración, no, Auschwitz, no. Es la eliminación del otro, de la diferencia por diferentes formas. Veamos a continuación la declaración del senador del Polo Democrático, Alexander López. Lo que pasó hoy en el Congreso es muy grave para el país. Le han dado un duro golpe a la democracia colombiana. El Congreso sigue cerrado, mientras miles de colombianos están en las calles buscando cómo sobrevivir. Adelantábamos un debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, del por qué en menos de un año se han presentado más de 67 masacres. En su mayoría han muerto jóvenes, a pesar de que la Defensoría del Pueblo, en alertas tempranas, advirtió el riesgo de estas comunidades. Le preguntamos también por qué está aumentando la inseguridad en las ciudades y en las zonas rurales. No respondió. Del por qué ha aumentado la producción de cocaína en el país justo cuando el Ministerio de Defensa tiene los mayores recursos asignados en el presupuesto. Tampoco respondió por qué en bombardeos efectuados por la fuerza pública han sido asesinados 36 niños. Pero tampoco quiso responder del por qué se había permitido el tránsito de tropas extranjeras en nuestro país sin el permiso del Senado. Justo cuando íbamos a adelantar la moción de censura, las mayorías del Congreso, del Senado específicamente, por orden del presidente Iván Duque y sus ministros, presentaron una proposición ilegal para no permitirnos adelantar el debate de moción de censura. Eso no está bien. Eso demuestra el desespero y el miedo que tiene el presidente Iván Duque y su partido, el Centro Democrático, de darle la cara al país. Eso demuestra que están gobernando mal a Colombia. Pero lo delicado de esto es que si no le permiten los debates a la oposición, pues prácticamente estamos ante una dictadura civil que no se puede permitir. Una dictadura civil que no se puede permitir. Mientras en el Congreso ayer le quitaban la voz a la oposición política, negando un micrófono, cerrando un micrófono. Esa es la forma, digamos, más civilizada que han encontrado para quitarle la voz a la oposición. Mientras eso sucedía en el Congreso de la República ayer, le quitaban la voz a la oposición, cerrando un micrófono, desviando un debate de control político citado por la oposición. En ese mismo momento eran enterrados 2 militantes de la Colombia Humana, Eduardo Alarcón en Monte Alegre, Huila, y Edgar Herrera en Popayán, gerente de la campaña Gustavo Petro, presidente en esa zona del país. Eduardo Alarcón, campesino, líder agraria, también líder de la Colombia Humana en el Huila. ¿Qué coincidencias hay? ¿Ustedes creen que hay mucha diferencia? Cerrar un micrófono en el Congreso de la República a la oposición y asesinar líderes de la oposición política en Colombia, de la Colombia Humana. Es lo mismo. Es invisibilizar, negar la voz, negar la protesta, por diferentes caminos.
pero conducen al final, llegan a lo mismo. Quitemos la voz, invisibilicémoslos, que no se escuchen, que no protesten, que no hablen, porque los únicos que podemos dirigir este país somos nosotros, los del Centro Democrático. No, esa no es la democracia, esas son las dictaduras. Esos son pasos al fascismo. Es lo mismo. Dirán, claro, que estoy exagerando, ¿no? Por eso se ha matado la gente en Colombia, por el derecho a protestar, por el derecho a hablar, por el derecho a que lo oigan. Por eso han matado gente históricamente en Colombia, y esas son las guerras de Colombia. Y en el Congreso de la República, cerrando micrófonos, birlando los debates, enredando el debate. Qué falta de grandeza, qué falta de decencia democrática, como decía el maestro Carlos Gaviria, que nunca se me había podido olvidar ese discurso. Decencia democrática. Decencia democrática. Le hace falta al Centro Democrático. Decencia democrática. Mi querido Andrés, ¿cuál es tu conclusión? Y ya en minutos, pasen la voz, ya en minutos el abogado Miguel Ángel de Río anunciando la denuncia precisamente a aquellos indecentes democráticos que hay en el Congreso de la República, que no han entendido que la democracia es escuchar al contendor político, escuchar a la oposición, darle garantías al que piensa diferente. Adelante, Andrés, con tu conclusión, antes de que entremos en contacto en directo con el abogado Miguel Ángel de Río. Adelante, Andrés. Bueno, Juanman, de todo esto hay que ser rigurosos. Usted sabe que no estamos en una situación muy fácil en estos momentos. Nos están asesinando a los militantes de la Colombia Humana, un magnicidio que uno dice que esto no puede estar pasando. Están exterminando a nuestros militantes, y bueno, hay que tener las precauciones, hay que hacer las denuncias pertinentes, no solamente en órganos nacionales, sino también internacionales. Esto va mucho más allá. Quiero señalarle que el día lunes el senador Gustavo Petro tendrá una reunión en el Ministerio del Interior, una mesa técnica para la protección de los derechos de los militantes de la Colombia Humana, algo que no se ha tocado en los medios de comunicación, pero es una mesa de garantías donde buscamos que efectivamente se dé la protección necesaria y contundente a todos los militantes de la Colombia Humana que se han visto inmersos en todas estas amenazas, en todos estos panfletos que siguen llegando. Hoy, por ejemplo, llegaron 2 panfletos a distintos militantes de la Colombia Humana, ayer a los militantes en La Guajira, y todas estas amenazas que se vienen presentando. Entonces el día lunes se tendrá esa reunión con el Ministerio del Interior, también estará la ONU, estará la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría, donde se busca tener garantías para la población de la Colombia Humana, para los militantes de la Colombia Humana que se han visto afectados con todas estas amenazas. Y bueno, seguiremos aquí desde el Congreso de la República, esperemos que con más garantías, esperemos que se respete la democracia, que es lo que buscamos todos, que en este país se respete, y por supuesto las garantías para la oposición, para que se pueda ejercer la oposición sin que esto de pensar distinto al gobierno nos esté costando la vida. Andrés, una pregunta ya para terminar. ¿Cómo está la seguridad del senador Gustavo Petro? Yo en particular he manifestado en los últimos días mi profunda preocupación, además por la indolencia que presenta el presidente Iván Duque, que no hay una mínima expresión de condolencia, de rechazo al asesinato de los líderes de la Colombia Humana. Pues Holman, le podría esto resumir quizá en una frase: el expresidiario tiene más seguridad que el propio Gustavo Petro. Contundente esa frase. El expresidiario senador Álvaro Uribe Vélez tiene en este momento más seguridad que el líder de la oposición política más importante del país hoy en Colombia, que el senador Gustavo Petro, que no está inmerso en delitos de lesa humanidad, que no está inmerso en curso de ningún delito, y que por el contrario
se ha ganado el afecto, el cariño de 8 millones de colombianos. No sé si ya tenemos en contacto al abogado Miguel Ángel del Río. Despido en este momento de la transmisión a Andrés Hernández, jefe de prensa del senador Gustavo Petro, que nos ha hecho pues un resumen de esa triste jornada ayer antidemocrática en el Congreso de la República. Andrés Hernández, muchísimas gracias, Andrés. A ti, Holman, gracias por la invitación, y aquí seguimos desde el Congreso de la República, esta oficina que es de todos. Muchísimas gracias, Andrés. Y en este momento de la tarde, compartan ustedes la transmisión, van a escuchar a un abogado que yo respeto y quiero mucho, el doctor Miguel Ángel del Río. Es la antítesis del abogado Abelardo de la Espriella, quien dice que el derecho no tiene nada que ver con la ética. Pues hay muchos que creemos que sí, y uno de ellos es precisamente el abogado Miguel Ángel del Río, decente, un abogado decente. Doctor Miguel Ángel del Río, muy buenas tardes en este momento de la transmisión aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Holman, un caluroso saludo, gracias por esa introducción venida de usted, un amigo, una persona a quien respeto también y aprecio muchísimo. Gracias por la invitación. Doctor Miguel Ángel del Río, usted anunció en las últimas horas denuncia por prevaricato a los senadores que boicotearon el derecho que tiene la oposición política en Colombia a moción de censura, en este caso al ministro de la Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo. Explíquele a los colombianos, doctor Miguel Ángel del Río, por qué el prevaricato y qué significa esto a la luz del derecho, pero también a la luz de la democracia. Gracias, Holman. Mire, antes de ir a la explicación, yo recuerdo, si mal no estoy, en 1936 hubo una insurrección militar que terminó además en uno de los fascismos más descarnados del siglo XX, que fue el fascismo. Y allí, en algún momento en la Universidad de Salamanca, Holman, ingresó un general, Millán Astray, si la memoria no me recuerda, a gritar que era necesario que muriera la inteligencia. Y era necesario que murieran los intelectuales. Y terminan asesinando mucha gente. Y ese día en la Universidad de Salamanca, septiembre de 1936, si mal no estoy, el filósofo Miguel de Unamuno dijo: vencerán, ellos vencerán porque tienen demasiada fuerza bruta, pero nunca convencerán. Ayer, en el Congreso, hubo una especie de pequeñas tiranías que quieren desembocar en una dictadura. Tenemos aquí una dictadura sutil, y digo sutil porque no han entrado los tanques de guerra a asesinarnos en nuestras casas, pero esta es peor porque es silenciosa y soterrada. ¿Qué pasa el día de ayer? El día de ayer se viola de manera flagrante la Constitución Política, su artículo 135, su numeral 9, que establece que la citación o los debates para moción de censura de un servidor público deben contar con el visto bueno de la 10ª parte de la Cámara que las solicita. ¿Y qué pasa ayer? Que entonces un hombre gregario, obsecuente con el poder como el senador Ernesto Macías, radica una proposición donde establece que no es necesario que se haga el debate porque a su juicio el Consejo de Estado ya ha establecido mediante un fallo que tumba la suspensión del ingreso de tropas y que no es necesario hacer el debate de moción de censura. Y el senador Arturo Char, presidente del Senado, presidente también precario, sin mayores capacidades ni éticas ni profesionales, decide entonces someter a votación un hecho que no es susceptible de votación. Y ahí es donde empieza a configurarse un delito que el Código Penal trae aparejado en su artículo 413, que es el prevaricato por acción, que dice: el servidor público que proponga, que establezca conceptos contrarios a la ley, incurrirá en esas conductas. ¿Y qué ha sido contrario a la ley? Someter a la votación lo que no se puede ser o lo que no puede ser sometido a votación. Aquí era necesario hacer el debate de moción de censura y que la
la coalición de gobierno que acude, recordemos, nosotros lo sabemos perfectamente, a intereses egoístas, a intereses personales, porque la coalición de gobierno son codicias individuales que se agruparon en un momento determinado para acudir al respaldo del gobierno. Pero no les interesa el poder, actúan de espaldas al poder. Entonces, ¿qué pasó? Actuaron al margen de la ley. Es más, sometieron a votación si cometían un delito o no, y terminaron aceptando que cometían un delito. Es decir, someter a votación lo que no es susceptible de votación, y eso genera una adecuación típica del delito de prevaricato y debe ser sancionada por la Corte Suprema de Justicia. Esto es un mensaje directo a que no les interesa someterse a las rigurosidades de la oposición, y esto es una fractura directa al sistema democrático. Holmen, de pronto me excedí un poco en la explicación, pero era un poco eso que quería establecer. No, necesaria, y me hizo usted recordar precisamente ese pasaje de la historia del fascismo ahí en la Universidad de Salamanca. Podrán vencer, pero no convencerán. Y es lo que está sucediendo hoy en Colombia, pero con unos ríos de sangre impresionante y negando la voz en el episodio de ayer de la oposición política en Colombia. Usted denuncia por prevaricato, ¿y qué viene ahora, doctor Miguel Ángel del Río? El día lunes, junto con mi amigo Augusto Campo, vamos a radicar una denuncia por los delitos de prevaricato por acción en la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de Instrucción Penal, para que establezca si estas conductas, Holman, hacen incurrir a estos senadores en esa adecuación típica que yo he establecido y que estoy convencido desde el punto de vista jurídico, que se prueba además de una manera muy objetiva, con la sola votación. Porque aquí no es que los senadores digan, mire, es que yo no sabía que si yo votaba de esa manera incurría en un delito. Recordemos que el desconocimiento de la ley no impide la adecuación penal. Entonces, ellos sabían además perfectamente que sus conductas eran contrarias a la ley, porque lo establece la ley quinta, porque lo establece la Constitución Política en su artículo 135, porque no se exige, no puede ser sometido a votación lo que no es susceptible de hacerlo. Como decía además Gómez Dávila, la estupidez congrega. Entonces creen que porque son mayoría y porque tienen fuerza bruta pueden desbordar las estructuras constitucionales y democráticas. Esto es inaceptable, pero es más inaceptable ese ataque contra la oposición, porque entonces casi que nos venden la idea, Holman, de que aquí al futuro todas las mociones de censura deberán ser sometidas a una votación previa, lo que significa que de aquí al futuro no habrá nunca más moción de censura. Y eso es un exabrupto jurídico y es un exabrupto desde el punto de vista constitucional. Pero repito, lo que más lastima, lo que más inquieta y lo que más molesta es esa forma de atacar a la minoría opositora, que es mucho más grande en conocimiento, mucho más grande en valentía y en ética, y obviamente en algún momento serán sometidos por ese poder desbordado de la esencia y de la ética del deber público. Doctor, en efecto, doctor Miguel Ángel del Río, como siempre usted contundente y claro. Yo le tengo una última pregunta, pero antes de ello quiero comentarle a usted que después de su entrevista vamos a escuchar a los hijos del arco iris, a los hijos de la lluvia, a los hijos de los sueños, los MISAC, que ayer se tomaron el aeropuerto El Dorado en un hecho sin precedentes, de forma pacífica, pero también contundente, porque quieren hablar, quieren que les presten atención. Entonces ahora vamos a escucharlos y vamos a escuchar una colega periodista indígena MISAC, Diana Hamondoy, y está posteriormente después de usted. Lo digo porque en este momento compartan la transmisión, denle like y suscríbanse al canal nuestro de YouTube para ver el término de la entrevista con el doctor Miguel Ángel del Río, pero también ver la entrevista con Diana, colega periodista del pueblo MISAC, explicándonos por qué la acción que realizaron ayer en la ciudad de Bogotá. Doctor Miguel Ángel del Río, usted que es un estudioso de la historia del derecho,
se está configurando en Colombia el fascismo. Hemos visto planteamientos filosóficos, políticos en las últimas semanas de qué se está definiendo en el mundo de hoy, cómo se define en el mundo de hoy los nuevos fascismos, que no necesariamente se necesita un partido como el nazismo, o se necesitan los campos de concentración, sino se necesita que la verdad se haga, que la mentira se haga norma, que el cinismo reine, que la violencia, la invisibilización y la estigmatización contra todo aquel que piense diferente reine, y están diciendo, y que aparte de eso, pues el control lo asuma todo el Ejecutivo, todo recaiga en poder del Ejecutivo, como ya lo ha denunciado Transparencia por Colombia, que está sucediendo hoy en Colombia. ¿Hay visos de fascismo hoy en Colombia para usted? Pero claro que sí, Holman, es que aquí han cambiado los métodos. Los fines son los mismos: someter a la ciudadanía al despojo y a una vulneración histórica. Ya no vemos los tanques de guerra, ya no vemos el crimen de una manera flagrante. Lo que vemos ahora es una sutileza que tiene como propósito acudir a otros mecanismos: las redes sociales, las mentiras, las infamias, que lleven entonces a una ciudadanía a incendiarse y atacar a ciudadanos de bien. Poner además en entredicho la posición de líderes sociales, poner en entredicho además una comunidad mágica como la comunidad indígena, los MISAC, que han venido a darnos un mensaje de valentía, un mensaje de solidaridad. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es, si ellos acuden a los métodos sutiles, que acuden, repito, a las mismas miserias, nosotros debemos desbordarnos en empoderamiento. Debemos hacerle mucho más control político a cada una de esas particularidades. Debemos ejercer con determinación y con valentía cada una de nuestras profesiones, porque aquí el tema no es el de impartir justicia, el tema es de darle a la ciudadanía vulnerable esos niveles de vida que necesitan. Esa es la verdadera posición de nosotros. Ellos nos quieren indiferentes, nos quieren poco solidarios para que puedan ejecutar su proyecto político, que no es otro, repito, que una dictadura sutil y miserable que tiene, repito, como propósito perpetuarse en el poder. Ya lo han hecho históricamente, Holman. Yo creo que estamos en el mejor escenario histórico para poder enfrentar todas esas adversidades que hemos tenido durante tantos años, pero todas esas sutilidades que hoy están acudiendo a la materialización de un fascismo. Hoy tenemos un fascismo en Colombia, Holman. Bueno, estimado abogado, doctor Miguel Ángel de Río, gracias por estar en esta entrevista aquí en el Tercer Canal y siempre por su claridad, honestidad y contundencia. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo, Holman. Gracias por la invitación y a todos sus televidentes un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. A continuación vamos a escuchar a los hijos del agua, a los hijos de la lluvia, a los hijos del arco iris, a los hijos de los sueños, como se define el pueblo MISAC del suroccidente colombiano, de Nariño y del Putumayo. Pueblo MISAC que se dio a conocer hace unos meses cuando tumbaron la estatua del Alcázar allá en Putumayo, bajo el siguiente argumento: nosotros no queremos ver estatuas a nuestros torturadores. Es una forma de violencia simbólica contra el pueblo MISAC. Claro, a algunos en las ciudades occidentales, o hay gente que se cree naciendo, viviendo aquí, europea, bueno, respetable, ¿no? Y no logran entender que es una forma de revictimización simbólica erigir estatuas y monumentos a quienes han torturado o masacrado a sus descendientes. Pues bien, el pueblo MISAC
llegó ayer hasta la ciudad de Bogotá y se tomó por unas horas el aeropuerto El Dorado. Veamos estas imágenes. ¿Quién vuela? Colega periodista del pueblo Misak. Diana, muy buenas tardes allá en el Cauca. No sé, ¿en qué parte del Cauca se encuentra? Buenas tardes a todos. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Popayán, la capital del Cauca. Está en Popayán. Diana, explícale a los colombianos y a quienes nos acompañan en este momento en qué consistió esta protesta simbólica ayer en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá. Mayela institución de Moros de Lampachite de Ravigo, Peyona Misa, Catrán Misa, Meralinda, Gómez. Buenas tardes a toda la audiencia que nos escuchan y nos ven por este prestigioso canal y a esas voces que estamos gritando en silencio, pero también estamos realizando actos simbólicos desde la realidad, desde el contexto en el que nos encontramos y frente a lo que nosotros como pueblos ancestrales y pueblos originarios queremos. Ayer el pueblo Misak, el pueblo Nasa y el pueblo Pijao, aglomerados en el movimiento y autoridades indígenas del suroccidente colombiano, hicimos una toma cultural en donde seguimos reivindicando de que las luchas no son solo para nosotros los pueblos, sino que es las luchas para la sociedad en general. El primer punto en el que hacemos el llamado es el cese a la violencia, en el que estamos viviendo en todos los espacios y escenarios en el que nos encontramos. El segundo punto, la defensa de la vida y nuestra dignidad como sociedad colombiana. El tercero, la implementación del acuerdo de paz del capítulo étnico, que solo se ha dado un solo avance y no se ha cumplido, y más en los territorios en el que nos encontramos. El cuarto, la protección y la defensa de nuestra madre tierra, porque la madre tierra es la que nos cuida y la que nos proteja, y así como ella nos cuida y nos protege, nosotros como seres humanos hay que responderle a esa realidad de que nos brindan. El quinto, la defensa del derecho a la consulta previa. Hay muchos escenarios en el que todavía nosotros como pueblos no nos están consultando. Y el sexto, la no criminalización de la protesta. Creo que son motivos esenciales y fundamentales, no solo como pueblo Misak y no solo como movimiento de autoridades indígenas del suroccidente colombiano, no, sino frente a la realidad en el que estamos como sociedad colombiana. Sí, Diana, pero entonces si te entiendo bien, ustedes también hacían parte de la minga, solo que prefirieron este acto de toma del aeropuerto El Dorado, ¿es correcto? La minga surge en el año 1994 en el departamento del Cauca con el plan de vida. Dentro de ello empieza a surgir la necesidad de que la minga no sea solo para un pueblo indígena, sino para todos. Por eso es que hemos escuchado la minga nacional y la minga internacional. La minga es un espacio en donde tejemos, caminamos y actuamos con nuestras necesidades desde la vida colectiva y la vida fundamental que trasciende nuestros escenarios. Nosotros hicimos y reforzamos esa reivindicación que se viene dando como sociedad desde las luchas conjuntas. Sí, Diana. ¿Y a qué llegaron? Me dicen que en este momento precisamente están negociando con el gobierno nacional, el pueblo Misak. ¿Qué ha pasado en este momento? En estos momentos estamos en conversación interna como autoridades indígenas del movimiento AISO. Las personas que están delegadas en la ciudad de Bogotá se encuentran en la casa Misak, haciendo un debate y un análisis interno de cuál es la avanzada que se va a dar. En estos momentos acá en Popayán estamos reunidos frente a lo que se acordó cuando derribamos a Sebastián de las Casas, con el pueblo Misak, con las instituciones, las universidades y también el Estado, de cómo hacer el seguimiento frente al espacio ancestral del Morro acá en la ciudad de Popayán. Estamos en eso, preciso en estos momentos, dialogando frente a la agenda que se va a acordar y que se
viene realizando desde la María Piendamó y cómo ese espacio del sitio ceremonial tiene un patrimonio que es arqueológico y ancestral desde los pueblos comunales. Muy bien, Diana, hace pocos minutos el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que en su seno alberga 10 pueblos indígenas del suroccidente colombiano, acaba de declarar el rompimiento de los diálogos con el gobierno nacional, de los diálogos de la Minga. ¿Qué viene entonces ahora para la Minga y qué viene entonces para el movimiento, para el pueblo Misak? ¿Qué otras acciones van a emprender para ser escuchados, para ser tenidos en cuenta, para que no se les mate, para que se respete la protesta de los pueblos originarios en Colombia? Bueno, ¿qué viene en estos momentos? Yo lo digo como persona, como mujer, como comunicadora. Hay que sentarnos a analizar la realidad del movimiento indígena desde nuestra historia, desde nuestros mayores, pero también hay que sentarnos con los estudiantes, con los hermanos campesinos, con los hermanos afros y con los diferentes medios de comunicación. ¿Para qué? Para pensar en cómo dar una avanzada como la Minga nacional, la Minga, como el mismo nombre lo dice, la Minga en todos los escenarios. Sí, en efecto, Diana, pues yo te agradezco, Diana, tu participación hoy en el Tercer Canal. El Tercer Canal estará atento a seguir todo lo que esté pasando, sucediendo con el pueblo Misak y con la negociación. Concretamente, Diana, ¿tienen planteado o planeado plantearle al país que hay que derribar otros monumentos a conquistadores que fueron torturadores y violadores de los derechos de los pueblos originarios? Hay que seguir derribando, nuestros actos simbólicos seguirán, pero también hay que derribar ese pensamiento individualista, patriarcado y machista que tenemos en nuestros escenarios. Yo creo que hay que seguir dando la lucha desde una Minga colectiva, ancestral y originaria. Bueno, muchísimas gracias en este momento, Diana, muchísimas gracias en este momento de la tarde. Gracias al pueblo Misak, gracias a usted, un saludo grande a todas las comunidades del suroccidente colombiano, Diana, y reiterando nuestra disposición desde el Tercer Canal de seguir siendo la voz de los que no tienen voz. Gracias, Holman, y también a los diferentes colegas que se encuentran en las ciudades, pero también dejemos esa palabra para nuestros territorios y para las voces que siguen silenciadas, pero que son importantes, en donde hay que seguir dando la realidad desde los contextos en el que nos encontramos como pueblos originarios. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diana, la despido y un saludo grande allá a Popayán y al suroccidente colombiano. Cambiando de tema, un tema triste para cerrar nuestra emisión de hoy, pero que tenemos que decirlo, tenemos que visibilizarlo. Visibilizar es también romper el espiral de la impunidad. Visibilizar también es combatir la barbarie. Ayer, y vamos rodando las imágenes en este momento, enterramos a Eduardo Alarcón, líder. Ahí están sus hijos. Habían asesinado durante la última década dos de sus hijos, dos de los hijos de Eduardo Alarcón. Y aquí están sus hijos menores enterrando en este momento a Eduardo Alarcón, enterrando a Eduardo en lo que fue su sitio, su territorio de sus últimas luchas agrarias, Campo Alegre, Huila. Eduardo Alarcón, campesino, líder agrario, perteneciente
a la Colombia humana. Paz en su tumba, solidaridad y, como se dijo ayer en Campo Alegre, su asesinato no quedará impune. Hipótesis sobre su asesinato. Había denunciado, le había dicho a familiares que hombres de la SIJIN lo venían siguiendo. Él estaba negociando unas tierras y sentía que lo estaban siguiendo unos hombres extraños que había podido detectar que pertenecían a organismos de seguridad del Estado. Él se había enfrentado en otras oportunidades a la policía en el marco de su lucha por recuperación de la tierra, como líder antiguo de la ANUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, cuyos líderes todos fueron asesinados entre la década del 70 y los 80. Él quedó vivo, se vino para el Putumayo a mantener su lucha y elevar la consigna tierra para la gente, y terminó siendo asesinado el fin de semana pasado, militante de la Colombia humana. Veamos este pequeño homenaje que rendimos a los militantes de la Colombia humana, inclusive al exgerente de la campaña de Gustavo Petro en el departamento del Cauca, Gustavo Herrera, quien también fue asesinado el fin de semana, precisamente en el momento en que la Minga del suroccidente, la Minga del Cauca, llegaba a la ciudad de Bogotá. Veamos este pequeño homenaje. Y ayer, precisamente en la noche, denunciamos en el Tercer Canal, nos enteramos de que la dirigencia de la Colombia humana en el departamento de La Guajira había sido amenazada el día de ayer. Quienes aspiraron a las alcaldías, a las asambleas de diferentes municipios de La Guajira, aparecen todos sus nombres en un panfleto siendo amenazados. Desde aquí, reiterar nuestra solidaridad y decir una vez más, no pasarán. Sin embargo, es alentador escuchar a los jóvenes de la Colombia humana, en este caso líderes de la Colombia humana joven del departamento del Huila, enviándole mensaje de solidaridad a la familia de Eduardo Alarcón, a la familia del compañero Herrera en el Cauca, y a los compañeros de la Colombia humana en el departamento de La Guajira. Escuchemos el mensaje de estos jóvenes de la Colombia humana. No, a todos nuestros compañeros, con el dolor en el alma, quiero decirles que la lucha que ustedes dieron no termina, que sus muertes no se dan en vano, y que aquí estamos nosotros, porque su voz nos ha silenciado, su voz está en cada uno de nosotros, y nosotros es lo que vamos a seguir llevando este mensaje de esperanza. Ese mensaje de esperanza que hoy las balas del Estado la pagaron, pero que vive en cada uno de nosotros y que la vamos a llevar a la familia de todos esos compañeros, decirle que su voz no está en silencio y que aquí la vamos a seguir defendiendo y que aquí la vamos a seguir llevando, porque ustedes están vivos en cada uno de los militantes de la Colombia humana, y no solo en los militantes de la Colombia humana, sino en cada uno del pueblo colombiano que realmente quiere un cambio. Esto es por todos los colombianos, esto es por sus familias, eso es por mi familia, por mi pareja, eso es por todos. Y aquí vamos a seguir llevando el mensaje de paz, cambio, y su voz sigue con nosotros. Bueno, pertenecer a la Colombia humana es un acto digno, es decir, luchar por la vida es un acto de valientes. Y la lucha que tuvieron cada uno de nuestros compañeros asesinados, la lucha que llevan cada uno de nuestros compañeros amenazados, vive en cada uno, pero se ve reflejada en cada acto. Es decir, desde que ustedes inician a tomar conciencia y desde que nosotros iniciemos con el corazón a hacer un verdadero cambio, por simplemente la lucha, la sed de justicia, la sed de poder, digamos, tener al menos la libertad que nos merecemos y el país con justicia social que soñamos, es digno. Entonces, nada, mi solidaridad completamente con la familia de cada una de las personas asesinadas durante todo este tiempo a raíz de la historia, y que la lucha sigue. Bueno, Holman, mi solidaridad a todos los compañeros que han sido asesinados de nuestro movimiento
y también a los compañeros de movilizados que se acogieron a un proceso de paz, el cual el gobierno les está cumpliendo el día de hoy. A todos nuestros compañeros que los están amenazando, un saludo de solidaridad a nuestro compañero Hernán Ospina de Cauca, de la Colombia Humana Cauca, que ayer fue amenazado por 3 integrantes. Lastimosamente eso refleja que estamos en una Colombia narcoparamilitar, que no tenemos unos derechos y unas vías de acción. Por eso mi solidaridad a toda esta familia, y que, como lo decía Holman, nosotros somos la esperanza de hacer un país transformador, y tenemos toda la esperanza y vamos a seguir llevando esas luchas que llevaron los compañeros, como el compañero Alarcón. Esa lucha agraria no se va a perder, esa lucha agraria que lleva en Campo Alegre la vamos a seguir llevando desde nuestras bases y levantando las banderas de Colombia Humana, y vamos a hacer gobierno. Ese es el mensaje a todos nuestros integrantes. Vamos a hacer gobierno y vamos a representar todos esos intereses, y no vamos a dejar atrás esas luchas que llevaron nuestros compañeros. Gracias. Pues esa la lucha, y ese es el mensaje de los jóvenes de la Colombia Humana en el departamento del Huila, un mensaje de esperanza, un mensaje de resistencia a toda la Colombia Humana que en este momento está siendo amenazada, está siendo asesinada en diferentes rincones del país, y precisamente se acaba de pronunciar el senador Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, sobre el panfleto que llegó en las últimas horas en La Guajira a todos los líderes de la Colombia Humana en La Guajira. Acaba de trinar el senador Gustavo Petro diciendo lo siguiente: hago directamente responsable a Iván Duque de la vida de nuestros compañeros en La Guajira. Ya el narcotraficante alias El Ñeñe Hernández, amigo íntimo de Duque, había amenazado a los trabajadores mineros de La Guajira y comprado votos en el departamento en su favor. El senador Gustavo Petro, la voz más importante de la oposición al gobierno de Iván Duque, responsabiliza al presidente Iván Duque de la suerte de lo que pueda pasar en este momento a los líderes de la Colombia Humana en La Guajira. El Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, expresa su afecto, su solidaridad con los militantes, hombres y mujeres, líderes, trabajadores, obreros, maestros, jóvenes de la Colombia Humana en el departamento de La Guajira, y decirles que estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para viajar en las próximas horas al departamento de La Guajira, visibilizarlos, denunciar y así romper la impunidad, rechazar la barbarie y decir con ustedes: no pasarán. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, soy Holman Morris y les deseo muy buenas tardes.